I've lost my voice. Entonces, bienvenido a la número 2. Welcome to day 2. So one of my teachers, Geshe Rapton, shared some advice to me. Uno de mis maestros, Geshe Rapton, me compartió un consejo. And at one time I was doing something with him and then I sighed. En algún momento estaba yo haciendo algo con él y me salió un suspiro. You know, and I mean, I guess there's something bothering me or I was sad about something. Supongo yo que algo me estaba molestando, que estaba yo triste por algo. And he said, oh, you know, Jampa, you've just polluted your body for the next 10 or 20 minutes. Y me dijo, ay, Jampa, has contaminado tu cuerpo por los siguientes 20, 30 minutos. Because our breath carries energy. Porque nuestro aliento lleva energía. I mean, or we could say after you've inhaled, it cues the energy of how you're feeling. And then when you exhale, to some extent, you exhale that. Podríamos decir que cuando inhalamos, jalamos una cierta energía y cuando exhalamos, hasta cierto punto estamos exhalando eso. So if you're having sad thoughts and then you just fill your body with sadness. Entonces, si tienes pensamientos tristes y haces un suspiro así, llenas tu cuerpo de tristeza. Okay, and it's an energy that then has to get worked out. Y entonces es una energía que tiene que ser trabajada. Okay, I mean, this is something maybe, you know, science wouldn't identify, but at least for the people that have meditated a lot, they recognize that this can happen. Quizá esto sea algo que la ciencia no pueda decir nada, pero la gente que ha meditado mucho nos ha dicho que esto es algo que puede suceder. So if you're having a sort of bit of a heavy time, Entonces, si estás pasando un momento de dificultad, you know, I mean, do some exercise, go for a walk, breathe fresh air. haz ejercicio, sal a caminar, respira aire fresco. A nice walk, if you want to exercise yourself, is to go down to the gate and walk back. I mean, because you have to come uphill, it's quite hard. Un buen ejercicio es bajar hasta la puerta y luego volver a subir, porque tienes que subir la colina, que es un trabajo difícil. And then, of course, we have wonderful Christy, who's helps everyone get energized in the morning and in the evening, along with also Rosie too later. Y tenemos a Cristi y a Rosy que nos ayudarán a energizar el cuerpo en la mañana, en la tarde. You know, if we think of feng shui, which is sort of like how the environment has an impact on us. Si pensamos en el Feng Shui, cómo es que el ambiente tiene un impacto en nosotros. Well, I mean, feng shui is, I mean, how to create an environment that impacts you positively. En el Feng Shui se ve cómo crear un ambiente que te genera una influencia positiva. Okay, so you know, for example, staying in your room and in dark places, well, that's great if you want to be depressed. Quedarte en tu cuarto, en lugares oscuros, eso está muy bien si quieres mantenerte deprimido. You know, I mean, that's the feng shui of it, or even just the like the environment you're creating. Ese es como ese Feng Shui que estás creando, ese es el ambiente que estás creando. You know, so
when we're meditators, you could say we go inside. Cuando somos meditadores, podríamos decir que vamos hacia adentro. Lama Yeshe referred to the Tibetan language. Lama Yeshe hablaba sobre el idioma tibetano. And the word for being, Buddhist in Tibetan is Nangpa, which means an inner person. La palabra para budista en tibetano es Nangpa, que significa una persona con interioridad. Meaning is that your inner life is important and you're working in that. Eso significa que tu vida interior es importante y estás trabajando en ello. So that, and then actually, if we think of the word spiritual or materialistic, Si pensamos en las palabras espiritual y materialista, again, this is the way Lama Yeshe talked about it. nuevamente esto es como Lama Yeshe me lo enseñó. A materialistic person is, about the money I have, the social standing I have, those things are where the emphasis of consciousness is. Materialista es el dinero que tengo, las posiciones que tengo. Es una persona que hace énfasis en las cosas externas. Whereas he said that a spiritual person isn't someone that's sort of like very nebulous and not very real. Y dice que, o decía que una persona espiritual no es alguien que está así como en la neblina, como no muy real. But rather, inner quality is important. Más bien que para él las cualidades interiores son las importantes. So it's not the possessions I have and what status that gives me. Y no es tanto las posesiones que tengo y el estatus que me dan. It's rather, okay, I have possessions. What am I doing with them? What's my quality? Y más bien es, tengo posesiones, ok, ¿qué estoy haciendo con ellas? ¿Cuál es mi cualidad? Or in relationships, O con las relaciones. it's not my social standing or how wonderful my friends are. No es tanto mi lugar social o qué tipo de amigos tengo. It's not what I'm getting from those people. It's what am I offering? No es tanto lo que obtengo de esos amigos, sino qué puedo ofrecerles. What's my inner quality that I'm offering? ¿Cuál es esa cualidad interior que estoy ofreciéndoles? And then finally our body, Y finalmente nuestro cuerpo, we take such good care of it. We feed it so well and all those things. lo cuidamos tanto, lo alimentamos tan bien y todas estas cosas. And in the end, Y al final, it kills you. te mata. It really does. It's the thing that's going to be the end of your life, your body. No, en realidad lo hace, es lo que va a llevar al final de tu vida, tu cuerpo. So, take good care of it. Entonces sí, cuida de él, Exercise and all those things, eat well. Ejercítalo, haz todas esas cosas, come bien. But what am I doing with it? Pero ¿qué es lo que estoy haciendo con él? I'm doing something positive, good. Estoy haciendo algo positivo, algo bueno. So then at the end of your life, Entonces así al final de tu vida, you can say, good body, we did some good stuff. Thank you for helping me. le puedes decir, buen cuerpo, hiciste buenas cosas para mí, gracias por ayudarme. We're going to say goodbye, Le vamos a decir adiós, but you were a good friend. pero fuiste un buen amigo. Okay, so spirituality in sort of Buddhist terms is focus of inner quality. Who am I? Entonces, la espiritualidad en términos budistas es enfocarnos en las cualidades internas. ¿Quién soy yo? Okay. Now, this morning I introduced the idea of sometimes we live in other people's worlds. Esta mañana hablaba de esta idea de que a veces vivimos en el mundo de otras personas. No, let's say in immediate situations, for example, now. Podríamos pensar en las situaciones inmediatas, como por ejemplo ahora. Someone's upset and they pull you in their world, especially if it's like a family member or just people that you have to work with. Alguien está alterado y te jala a eso, sobre todo con las personas